No faltes a nuestro próximo ayuno congregacional, un tiempo de escuchar la dirección de Dios para nuestra vida. Domingo 30 de mayo, 8 a 10 de la mañana en la plataforma Zoom. Y al finalizar, nos conectaremos a nuestro servicio familiar en Facebook, YouTube y palabraviva.com.co. Más información con José Antonio Iglesi López, 312-393-8732. Ayuno congregacional, Palabra Viva es Jesús, un tiempo de escuchar la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Por qué los varones debemos hacer la especialización en hombría? Hola, te invito a formar parte de la especialización en hombría. Es una especialización que me ha enseñado a conocer la palabra de Dios y a basar mi vida en sus enseñanzas, fortaleciendo mi carácter para continuar el camino de la vida como un hombre de verdad. Iniciamos un nuevo módulo en la especialización en hombría, un hombre de verdad, mitos sobre la masculinidad. El seminario de especialización en hombría me ha inspirado, me ha instruido y ha impartido sobre mi vida el concepto de que Dios inicia todo en positivo y lo termina en positivo. Cada hombre puede caminar seguro de quién es y para qué existe, en lugar de andar tras los estereotipos que el cambiante mundo quiere vender. El impacto de la especialización en hombría en mi vida ha sido lo más importante que he podido estudiar y desarrollar como cristiano. Me enseñó mi rol como sacerdote de mi hogar, el impacto de mi legado como hombre, como varón, en mi esposa, en mis hijos, en mis amigos, en mi familia, en mi entorno. Me enseñó a tomar responsabilidad por mi vida y por las decisiones como hombre, como cabeza de mi hogar y el impacto de las mismas en todo lo que yo hago. Y de igual forma, y lo más importante que me enseñó es que hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Inscripciones para hombres desde los 13 años. Invita a todos tus contactos. Inicio de clases martes 25 de mayo a las 7 de la noche. Inversión 50,000 pesos. Incluye libro y manual del participante. Informes con el pastor Germán Pavón. 313-293-1261. Así que, hombre, te animo a que te inscribas a este seminario porque sé que va a cambiar tu vida y la vida de tu familia. Un hombre de verdad. Mitos sobre la masculinidad. Nuestra nación hoy más que nunca necesita que nos mantengamos firmes de la mano de Dios. Por eso te convocamos a participar en nuestras jornadas diarias de oración e intercesión. Lunes a viernes de 6:30 a 7:15 de la mañana a través de Zoom. Hasta que veamos la victoria sobre la situación política, económica y de salud en nuestro país. Únete para ser parte de este equipo de intercesores. El link de acceso se enviará desde el WhatsApp de la iglesia 301-524-3596. Jornadas diarias de oración e intercesión. Hoy más que nunca, firmes por nuestra nación de la mano de Dios. Son muchas las preguntas que a diario nos hacemos para manejar nuestra vida financiera. Estas preguntas y muchas más las resolveremos en el programa Finanzas Crown, una completa guía bíblica para comprender nuestro rol como administradores del dinero y las posesiones que nos ha dado el Señor. Todos los jueves a las 7 de la noche a partir del 10 de junio. Invita a todos tus conocidos. Inversión 120,000 pesos. Informes e inscripciones hasta el 5 de junio con Mauricio Becerra en el 310-256-8378. Programa Finanzas Crown. Una invitación. Palabra Viva es Jesús. Muy buenos días, iglesia, qué bueno poder saludarte. Feliz domingo para ti, para toda tu familia, todos los que estén ahí en casa, que Dios los bendiga. Y sabes una cosa, hoy tengo un gozo muy especial, porque hoy el Señor te va a recordar y me recuerda a mí que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Ponte de pie y vamos a alabarle. Vamos. Ponte de pie, iglesia, con una sonrisa en tu rostro. Vamos a decirle, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. ¡Vamos! Tú eres Dios,
tú eres Rey, eres grande y temible, y eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Vamos, y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Levanta tus manos al cielo y dile: le es digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, y eres luz, el amor, Él es Cristo el Señor. Y eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Y eres santo, fuerte, santo, Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Santo, y eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Altísimo, altísimo Señor, y altísimo Señor. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor. En tu presencia hay gozo, en tu presencia y sanidad, Padre poderoso. Nos gozamos, qué dulce es estar en tu presencia, Dios. Gracias, Padre, gracias, poderoso. Tú eres santo, santo, santo. Levanta tus manos al cielo y adora la presencia del Señor. Hijo de Dios, tú eres digno y eres digno, 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 altísimo Señor. Una vez más, tú eres santo, dile: tú eres santo, 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 Hijo de Dios, y eres digno, 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 altísimo Señor, y altísimo Señor. Te necesitamos, Altísimo, altísimo
Señor. Padre, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Tú eres nuestro todo, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras sacado de ese hoyo cenagoso, Padre Santo? Gracias, Rey. Gracias, Dios, porque eres tú nuestro sustento, nuestra provisión eres tú, nuestra porción eres tú, Señor y Rey. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro pan. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra fluye en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Te anhelo, sé más de ti en mi vida. Te anhelo, Señor. Padre, Señor, anhelamos tu presencia, bendito Rey, no solo esta mañana, sino cada instante de nuestras vidas, Señor.
en nuestras vidas, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que cerramos nuestros ojos para ir a descansar, Señor. Queremos caminar siempre siendo llevados por la diestra tuya, Señor. Caminando hombro a hombro como camina un amigo, bendito Señor. Con esa amistad preciosa, con esa amistad que nos da la intimidad de poder crecer en ti, Señor. Gracias, bendito Rey, porque en esta mañana, Señor, podemos llegar nuevamente, Señor, a tus pies, a escuchar tu palabra, bendito Señor. Gracias, bendito Rey, por utilizarme como herramienta útil en tus manos, poderoso Señor, para extender tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque lo podemos hacer libremente, Señor, por medio de todos estos canales, por medio del YouTube, Señor, del Facebook, Señor, por medio de todos estos canales, Señor. Gracias, poderoso Señor, te damos en esta mañana, bendito Rey. Amén, Señor. Bueno, iglesia, buenos días. Qué privilegio tan hermoso y qué bendición poder estar nuevamente en sus casas por medio de la televisión, dándole gracias nuevamente a nuestros amigos de Zona 3 Producciones. Y más adelante, cuando estemos en la prédica, se van a dar cuenta por qué digo mis amigos de Zona 3 Producciones. Entonces, qué bendición poder estar en sus casas, qué rico poder llegar con esta palabra fresca que el Señor trae esta mañana, por esa palabra que el Señor ha colocado, bendito Rey, en mi boca, Señor. Gracias, bendito Rey, por toda nuestra congregación, porque son muchas las casas donde esta mañana están escuchando la palabra tuya, Señor. Y gracias también porque lo podemos hacer libremente, porque no tenemos que escondernos, no tenemos que hacerlo soterradamente como lo tienen que hacer. He estado leyendo mucho libros de mártires, de mártires que han entregado su vida en estos siglos, en estos tiempos, en Rusia, en Rumanía, en la China, donde ellos todo lo tenían que hacer a escondidas y han estado en cárceles, han ofrendado su vida y lo han hecho. Entonces, qué privilegio tan hermoso que nosotros podamos estar esta mañana libremente en cada una de nuestras casas, escuchando esta palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Yo los bendigo, de verdad que qué alegría poder volver a dirigirme a ustedes, qué bendición tan hermosa. Yo pido que los padres coloquen en esta mañana sus manos sobre las cabezas de los niños y vamos a orar por esa generación que se está levantando, que viene tras nuestro Señor. En esta mañana, bendito Rey, queremos bendecir a toda la niñez, a todos estos jóvenes, bendito Señor, que se están levantando con el testimonio de ver unos padres coherentes, que ven unos padres, bendito Rey, que caminan en integridad y ellos se están levantando. Porque como lo decías tú allá, Señor, cuando le dijiste a tu pueblo judío, que esto lo hablaran de mañana y de noche, que siempre estuviera a flor de labio la palabra tuya, para que cuando tus hijos preguntaran para qué hacían estas cosas, tú les dijeran que era para recordar al Señor. Y sabemos que estas familias son las familias de Palabra Viva, que levantan a sus hijos con la bendición de la palabra tuya, Señor. Gracias por esta niñez, bendito Rey, que no se deja impactar del mundo, porque se levantan con principios verdaderamente fundamentados en tu palabra, y ellos van a impactar al mundo, Señor, porque de ese remanente, de esos alevinos que vienen tras nuestro, es que van a salir los pastores, los evangelistas, los que van a estar reemplazándonos. Yo por eso en esta mañana los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, estamos nosotros en la serie que iniciamos hace 8 días con el pastor Juan Manuel, las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Y el pastor Juan Manuel nos habló el domingo pasado de lo que es verdaderamente conocer. Vimos el ejemplo de que cómo el Señor Jesús conocía a su Padre y el Padre conocía al Señor Jesús. Vimos esa intimidad y de eso vamos a hablar más adelante, de la intimidad que debía haber. El pastor Juan Manuel nos hablaba de los diferentes, las diferentes definiciones de la palabra conocer. Vimos como 3 definiciones. Entonces hoy vamos a ver, complementando lo que el pastor Juan Manuel nos habló hace 8 días, hoy vamos a hablar que para conocer necesitamos intimar.
¿cierto? Y vamos, que eso nos va a llevar también a una obediencia. Por eso el mensaje de hoy lo titulamos Vive, las marcas de un verdadero discípulo de Cristo es que vive en intimidad con Dios y le obedece. Entonces quiero que me acompañen, por favor, acompáñenme a la primera hoja, a la primera página donde está el editorial. Y me voy a permitir leerles el editorial que les coloqué ahí. Dice, comunicación incomprensible. En un culto de oración, el predicador William dio el siguiente testimonio. Volábamos en un aeroplano de la ciudad de Denver, estado de Colorado, a la de Chicago, estado de Illinois. Por radio se le dijo al piloto que al llegar a esta ciudad no podría aterrizar porque había muchas nubes y las condiciones atmosféricas en general no eran favorables. Cuando llegamos sobre Chicago no veíamos nada, sino únicamente nubes blancas y permanecimos media hora volando en círculos sobre la ciudad. Repentinamente el aeroplano descendió en línea recta y aterrizamos con precisión en la pista que nos correspondía. La constante comunicación entre el operador de radio del aeropuerto y el piloto, ese era un medio, por ese medio que nosotros no veíamos ni entendíamos, hizo que pudiéramos descender en el momento y en el lugar más convenientes. Esto puede ilustrar cómo Dios se comunica con el hombre por medio del Espíritu Santo y también puede ilustrar que podemos tener éxito en nuestra vida espiritual si obedecemos a Dios y al Espíritu Santo. Fíjense ustedes ahí que en su boletín yo coloqué en negrilla, resaltado, si obedecemos a Dios y al Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí tenemos Juan 14:23, una porción donde el Señor Jesús les contestó, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre le amará y haremos nuestra morada con él. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es vivir en intimidad y obedecer al Señor Jesús. La primera porción que vamos a trabajar nosotros la encontramos en Juan 8:31 al 33. Por favor, acompáñenme. La voy a leer en dos versiones porque las dos versiones se prestan para que miremos de diferente manera lo mismo que el Señor les estaba diciendo. En la Reina Valera dice, la verdad los hará libres. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron ellos, descendientes de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice, seréis libres? Esa es la versión Reina Valera, ¿cierto? Terminando el versículo 30 dice, para poderlo contextualizar con lo que les decía el Señor Jesús, dice, al hablar él estas cosas, o sea, al hablar Jesús lo que les estaba diciendo, muchos judíos creyeron en él. Entonces, busqué en el diccionario la definición de permanecer. Permanecer encontré que dice que es mantenerse sin cambio en un lugar, en una situación o en una condición. Es estar en un lugar durante mucho tiempo, ¿cierto? Ahora quiero compartirles esa misma porción de la palabra, pero en esta versión de la Biblia habla al día. En la Biblia al día dice, muchos de los jefes judíos que lo oyeron expresarse así comenzaron a creer que él era el Mesías. Pero Jesús les aclaró, ustedes serán verdaderamente mis discípulos cuando viva como yo les he enseñado. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces miramos nosotros que dice que esos judíos empezaron a creer al escuchar al Señor Jesús. Muchos de ellos empezaron a creer, ¿cierto? Por la palabra que el Señor Jesús les decía. Pero miramos nosotros que hay una consecuencia positiva que el Señor Jesús les estaba diciendo a los que les estaba hablando. La consecuencia positiva era que ellos iban a conocer la verdad y la verdad los haría libres, ¿cierto? ¿Y qué es conocer la verdad? Conocer la verdad es conocer el amor de Dios que se reveló en que el Señor Jesús para salvar a los seres humanos de la esclavitud, librándonos de la esclavitud del pecado. Por eso los fariseos, los judíos le dijeron, pero ¿cómo nos dice que seremos libres si nosotros hijos de Abraham somos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces ellos decían, nosotros somos
Conocemos la palabra tremendamente, pero fijémonos que ahí más adelante en la palabra el Señor también les dice, ustedes son fariseos, conocen la palabra y cargan a los demás con cosas que ustedes ni siquiera pueden hacer con un dedo. Y hoy en día, cuando nosotros podemos compartir la palabra, hay muchas personas que nos dicen, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, Dios vive conmigo, ¿cierto? Y se declaran verdaderamente cristianos. Pero ¿qué es ser verdaderamente un cristiano? Ser verdaderamente un cristiano es aquella persona que no es cualquiera que dice que puede decirse ser cristiano, no. Ser cristiano son aquellas personas que son capaces de reflejar al Señor Jesús en sus vidas y en sus acciones. Eso los hace que ellos sean capaces de impactar al mundo, de cambiar verdaderamente al mundo. Estudiando para la prédica, me pareció curioso que la palabra cristiano no aparece sino en 3 partes en la Biblia. Primero aparece en Hechos 11:26, cuando dice que por primera vez en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos. La segunda porción donde encontramos la palabra cristianos está en Hechos 26-28, cuando Pablo estaba haciendo su defensa ante el rey Agripa le dijo, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Es la segunda. Y la tercera parte donde aparece la palabra cristiano es en Primera de Pedro 4:16, cuando Pedro les dijo que si alguno padece como cristiano no se avergüente, sino glorifique a Dios. Me pareció curioso que la palabra cristiano no aparezca sino 3 veces, ¿cierto? Entonces todo el mundo puede decirse ser cristiano, y nosotros vemos no solo en esta iglesia, sino muchas iglesias que las personas dicen yo soy cristiano, o cuando les compartimos, no, es que yo verdaderamente, yo voy a una iglesia, yo soy cristiano. Le preguntaba yo a mi esposa, le dije, amor, ¿para ti qué es ser creyente? Y me gustó mucho lo que ella me contestó de ser creyente. Me dijo, para mí, o sea, para mi esposa, ser creyente es una persona que ha reconocido que Jesucristo es el Señor y el Salvador, que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, ¿cierto? Que en esa cruz Él fue el que pagó por nosotros. Segundo, me dijo que era una persona que conocía la palabra y, más importante, que vivía consecuentemente a lo que hablaba, a lo que predicaba. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde lo llevas? Muchos lo pueden llevar en el lugar equivocado. Y escuché una historia que me cayó como anillo al dedo para compartirla con ustedes, donde dice que 2 jóvenes se subieron a un bus a compartir la palabra, a llevar el evangelio, y estaban repartiendo porciones de la palabra en tarjeticas. Estaban repartiendo, se subían a los buses haciendo esa labor evangelística. Y cuenta la historia que se paró un hombre tambaleándose y se acercó a uno de los muchachos y, abriendo su camisa, le mostró una cruz que llevaba en el pecho, ¿cierto? Y con voz desafiante y con demasiado olor a alcohol, le dijo, mire, yo creo en Cristo más que ustedes, mire, yo lo llevo aquí en mi pecho. Uno de los jóvenes le contestó y le dijo, si lo llevaras más adentro, o sea, dentro de tu corazón, no estarías en la condición etílica en la que tú te encuentras. Entonces, ¿dónde verdaderamente está Cristo? ¿Dónde lo llevamos nosotros? Muchos, sin criticar, sin hacerlo sin ánimo de criticar, lo pueden llevar tatuado en su piel, lo pueden tener en una estampita, lo pueden tener en el cuadro, en la sala, ¿cierto? Pero verdaderamente Cristo está morando en tu corazón. ¿Es Cristo el que lidera tu vida? ¿Es Cristo el que guía tu vida? Entonces, lo primero que el Señor nos enseña a nosotros es que Él le dijo a los discípulos, ustedes serán mis discípulos si viven como yo les enseñé. Si yo no vivo conforme a la palabra, yo no puedo decir que soy cristiano, no puedo decir que soy creyente. No lo puedo decir porque estaría diciendo mentiras. Ser cristiano es vivir conforme a lo que el Señor nos enseñó. Como nosotros hemos aprendido por medio de su palabra y aplicando esa palabra, es vivir como Él nos enseñó. Y el pastor Juan Manuel hace 8 días dio esta palabra y yo ya la tenía aquí, pero me parece
tremendo como está en la versión de la Biblia Habla al Día. Dice Mateo 7:21, no todos los que dicen ser piadosos lo son de verdad. Quizás me llamen Señor, pero no entrarán en el cielo. Ojo con lo que sigue, dice, allí solo entrarán los que obedecen a mi Padre que está en el cielo. Entonces vemos lo que es verdaderamente obedecer. Lo que es obedecer. ¿Obedecemos verdaderamente los principios, la palabra del Señor? ¿O nos acomodamos y obedecemos nada más lo que a nosotros nos parece bien? La Biblia es el manual de nuestra vida, es el manual de instrucciones de nuestra vida, es nuestra guía. Entonces, es cómo funcionamos nosotros de acuerdo a este manual. Ahora vamos a mirar Juan 15, vamos a mirar Juan 15 y me voy a permitir leerles Juan 15 y ya lo vamos a mirar. Dice Jesús, la vid verdadera, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Vamos a mirar hasta ahí y vamos a mirar la historia de la vid, ¿cierto? Nosotros miramos que el Señor Jesús compara la relación de Él, sus discípulos, en ese momento histórico, con sus discípulos, pero también con nosotros, con la de la vid y sus pámpanos, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad hace 20 años de trabajar en una vendimia, vendimia es recoger la uva, cuando vivía en España. Para septiembre se hace la vendimia y se llaman las fiestas de San Mateo allá en La Rioja. Y tuve la oportunidad de trabajar en un viñedo. Y algo que estudiando para la prédica yo me preguntaba es, para los que conocen, el terreno donde se siembra un viñedo es un terreno más bien desértico, es un terreno como seco, como lleno de piedra, diríamos un poco árido, ¿cierto? Estamos hablando de Europa, pues donde existen las estaciones, pero curioso porque es un terreno seco, ¿cierto? Y uno ver cómo el fruto son estas uvas. Entonces, y el cuidado que tiene el cuidado que tiene el viñador. La uva, bueno, allá no, pero allá se colocan unos cordones a lo largo de todo el viñedo, porque eso se siembra derecho, se siembra largo, derecho. Entonces colocan unos cordones porque hay momentos cuando la vid empieza a dar frutos, son muchos los racimos de uva que salen de un solo arbolito de la vid, ¿cierto? Entonces colocan cordones para que él no se caiga por medio de este peso, pero ¿cómo lo cuidan? Y me acordaba yo de eso y decía, oiga, ver semejante fruto, cuando se recoge, cuando se hace la vendimia, es época de verano, entonces el verano puede ser un verano, a mí me tocó un verano casi de 38, 40 grados recogiendo el fruto de la vid, recogiendo las uvas. Y como cuando uno corta, habían dos maneras de cortar el racimo de uva, uno era con unas tijeritas y el otro era como con una hoz chiquitica. Pero en el momento que uno corta el racimo, sale líquido, sale un líquido que es como pegajoso, entonces con el calor eso se vuelve pegachento y es bastante de moscos, lo pican a uno. Entonces les quería contar todo esto y cómo es la vid para que podamos entender lo que el Señor les quería decir a sus discípulos de lo que era llevar mucho fruto. Ahí en la Biblia Habla al Día dice, este versículo dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cualquiera que viva en mí y yo en él producirá gran cantidad de frutos, pero separados de él nada podrá dar. Entonces, habían racimos hermosos, donde habían matas de árboles de vid que eran hermosos porque daban tremenda cantidad de racimos de uva, pero unos racimos grandes que pesaban
Entonces ahorita yo pensaba, mire la cantidad de frutos, porque ese pámpano, porque esa rama está conectada con la raíz, está conectada con la vid. Y cómo de ese terreno árido, de ese terreno seco, esta planta, este arbolito, mantiene llevando esa sábila completa para que lleve mucho fruto. Y cuando ellos se dan cuenta, cuando el viñador se da cuenta que ese árbol está dando mucho fruto, ellos cortan la cepa. Cuando ya pasa la vendimia, la recogida de uva, ellos se dan cuenta qué árboles son los que tienen buena cepa, que están dando buena fruta, y ellos van y lo cortan y siembran parte de ese tallo en otro terreno similar para que siga dando. O sea que fíjense cómo ese fruto repercute y sigue dando. O sea, no solo en ese arbolito, sino van y lo llevan y lo siembran y repercute y da más fruto. Entonces, siempre pegados, les dijo él, pegados de mí. Si ustedes permanecen en mí, permanecen pegaditos a mí, ustedes van a dar mucho fruto. Cuando nosotros permanecemos pegados a la vid, que esa es la palabra del Señor, cuando intimamos con Él, vamos a dar estando fruto, porque la sábila que el Señor nos está dando a nosotros, la sábila de su palabra, hace que nosotros tengamos esa palabra siempre a tiempo y a destiempo, y estemos llevando mucho fruto, que es lo que Él quiere. Ese viñador, cuando siembra ese árbol, lo que Él quiere es que ese árbol dé fruto, cantidad de frutos, y buen fruto para que salga un buen vino, ¿cierto? Entonces es lo mismo cuando nosotros estamos pegaditos, cuando nosotros estamos intimando con el Señor y mantenemos ahí, vamos a llevar buen fruto. Y es cuando vemos personas que tienen la habilidad, cuando tienen el espíritu de evangelizar, y los vemos que traen personas a la iglesia, pero ojo, dice, fruto que permanece. Entonces nosotros debemos ser de esa cepa que allá cortaban para llevar y quedar más fruto. Y ese fruto permanezca, porque es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Más adelante el Señor también dice, ahí en Juan 15:7, pero si ustedes permanecen en mí y obedecen mis mandamientos, pueden pedir cuanto quiera y les será concedido. Pueden pedir cuanto quiera y les será concedido. Entonces, cuando nosotros tenemos esa intimidad, cuando estamos pegaditos a la vid que es el Señor, cuando estamos pegaditos a ese árbol, tenemos autoridad para pedirle a Dios. Podemos llegar confiadamente ante Él y pedirle, dice, lo que quieran. Quiero que me acompañen, por favor, acompáñenme a Juan 14:13 y vamos a mirar una palabra que nos complementa eso que les estoy hablando. Juan 14:13 dice, en la versión La Biblia al Día, ustedes podrán pedirle al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo se la concederé, para que el Padre se enaltezca en las obras que les he de hacer en favor de ustedes. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo se las concederé. Entonces fíjense que el mantener verdaderamente pegaditos a la palabra del Señor, como esos pámpanos, como esas ramas que estamos ligados a Él, tenemos la autoridad para pedirle al Señor, conforme a nuestra fe, conforme a la que nosotros creemos poderle pedir. Entonces, por eso el viñador le pide a ese viñedo, y él siempre tiene en su querer que ese viñedo le va a dar buenas uvas y le va a mantener, y que salgan buenas uvas y que salgan mejores uvas. Es tanto así que lo podemos comparar cuando esos viñedos empiezan a dar buenas uvas, ellos injertan, y lo traigo a colación porque dice la palabra que nosotros fuimos injertados en el pueblo judío. Y el injertar también es un proceso tremendo, donde ellos cortan el árbol por la mitad y le injertan verdaderamente lo que quieren de lo que nazca esa nueva cepa. Y eso es, nosotros podemos pedirle porque tenemos autoridad. Ojo, pero si mantenemos pegaditos al Señor en intimidad con Él, así como el pámpano mantiene unido, absorbiendo la sábila que esa vid le mantiene dando, porque lo mantiene pegadito, Tenemos esa autoridad. Si nosotros nos separamos del Señor, no vamos a poder hacer nada, porque Él dice ahí, y es fuerte cuando dice, separados de mí, nada podrán hacer, y serán echados ¿a dónde? Al fuego. Yo prefiero estar pegadito al Señor. Yo no quiero estar echado al fuego. Yo quiero poder tener esa autoridad en mí para poderle pedir al Señor lo que yo quiera, de acuerdo a lo que el Señor nos diga. No es lo que yo quiera, sino de acuerdo si el Señor lo desea.
porque dice la palabra del Señor que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Vamos a mirar también, vamos a Juan 15, 12, 13, que otra marca también es que aman a su prójimo. El Señor Jesús les dijo, les exijo que se amen. Esto lo saqué de la Biblia al día, la versión de la Biblia al día. Les dice el Señor Jesús, les dijo a sus discípulos, les exijo que se amen como yo los amo. Y les voy a enseñar cómo medir la intensidad de ese amor. No hay amor más grande que el que se demuestra cuando una persona da la vida por sus amigos. ¿Qué amigo tenemos nosotros tan grande que Él dio la vida por nosotros? No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por un amigo. Pero Él nos está diciendo, ustedes verdaderamente son mis discípulos, van a permanecer pegaditos y permanecen a mí si aman a su prójimo, ¿cierto? La palabra del Señor también nos dice que amar a nuestros amigos es fácil, ¿cierto? Amar a quien me ama es fácil, amar a mis hijos es fácil. Pero cuán difícil es amar a nuestros enemigos. Cuán difícil es amar muchas veces a esas personas que son difíciles para nosotros. Cuán difícil es para las personas que nos amen con las personas que nosotros podemos ser difíciles para esas personas, ¿cierto? Entonces, amar eso es verdaderamente, pero si nosotros no tenemos al Espíritu Santo morando dentro nuestro, esto va a ser muy difícil. Por eso dice allá en su palabra el Señor que para los que no conocen la palabra de Dios, todas las cosas de Dios son locura. Porque para una persona que no conozca la palabra del Señor, amar a una persona que es su enemiga es muy difícil. Perdonar es muy difícil. Pero el perdón brota de mí cuando yo verdaderamente tengo su Espíritu morando. Cuando Él dice, si te abofetean 7, pon la cara otras 7 veces más. ¿Cuántas veces debo perdonar? Le preguntó Pedro al Señor Jesús. Le dijo hasta 70 veces 7. En eso sabemos verdaderamente que nosotros estamos pegaditos cuando amamos a nuestro prójimo. Cuando nosotros, cómo nos comportamos cuando alguien nos contesta mal. Cómo reaccionamos cuando de pronto nos cierran en la calle. Cómo reaccionamos cuando estamos haciendo una fila y llega alguien y se mete delante de nuestro. Entonces, verdaderamente, amar a nuestro prójimo es una de las marcas de un verdadero discípulo que intima con el Señor y fuera de eso, que le obedece. Ahora quiero que miremos el versículo 15:15. Yo no puedo llamarlos esclavos porque un amo no puede fiarse de sus esclavos. Ahora ustedes son mis amigos. Y lo prueba el hecho de que les haya dicho absolutamente todas las cosas que el Padre me ordenó. Entonces vemos que el estar intimando con Él es también nos considera sus amigos, ¿cierto? En esta parábola vemos que el Señor Jesús ha venido hablando en los versículos anteriores, comparando la relación de Él con sus discípulos con la unidad que tiene la vid con el pámpano, con el ramo, ¿cierto? Pero a partir de este versículo 15, el Señor cambia totalmente esta metáfora y se refiere a sus discípulos como amigos, ¿cierto? Ya le dice, usted ya no los voy a llamar más esclavos, porque un amo no se puede fiar de un esclavo porque en cualquier momento lo puede traicionar. Le dice, ya no los voy a llamar, los voy a llamar amigos. Pero fijémonos que esto que es un hecho que nosotros no podemos, el hecho que Jesús le haya dicho a sus discípulos que ya no los va a llamar esclavos sino amigos, es un hecho que nosotros no podemos dejar pasar así como tan livianamente, ¿cierto? Porque si tenemos en cuenta las Escrituras, a la única persona que Dios llamó amigo en las Escrituras es Abraham. Allá en Isaías 41:8, me voy a permitir leerles Isaías 41:8, dice la palabra: pero tú, oh Israel, eres mío, mi pueblo elegido, porque eres la familia de Abraham y él fue amigo mío. Entonces, fíjense que cuando ya Jesús empieza a llamar a sus discípulos amigos, es un hecho que no podemos dejar pasar, porque en toda la Escritura, al único que hasta ese momento Dios había llamado amigo era Abraham, ¿cierto? Pero esto no quiere decir
que Dios no haya tenido relaciones también de intimidad con otras personas. Si nosotros miramos Éxodo 33:11, miramos cuando Dios decía que Él hablaba cara a cara con Moisés, como se habla con un compañero, ¿cierto? Había una relación y miramos que esa relación de intimidad, de cercanía, también la disfrutaron David, Jeremías, Daniel, José. Todos estos varones tenían una relación de intimidad. Vemos que había una relación cercana con Dios. Él dice que hablaba con ellos, que los escuchaba. Y algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto es que cuando yo tengo una verdadera intimidad con Dios, tengo el privilegio y percibo lo que Dios quiere decirme. Es como un amigo, ¿cierto? Cuando yo me siento como un amigo y le cuento y él me cuenta, es una relación de intimidad, es una relación donde verdaderamente nosotros decimos, yo soy amigo de Julanito, de tal. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, tal vez recién llegados aquí a la historia y duraron mucho tiempo haciéndome bullying aquí en la iglesia, porque en una prédica el pastor Juan Manuel preguntó que quién conocía a Juan Pablo Montoya. Pues yo conocí a Juan Pablo Montoya porque tuve la oportunidad de grabar un comercial con él, pero yo levanté mi mano. Entonces el pastor Juan Manuel preguntó qué sabía yo de Juan Pablo Montoya, que si conocía lo que más le gustaba, sus pasatiempos. No, pues mi respuesta fue no, porque yo lo vi, lo tuve ahí al lado, pero no era mi amigo, no había una relación de intimidad donde yo pueda decirles que a Juan Pablo Montoya le gustaba el crepe de pollo, le gustaba tal cosa. Eso se siembra, eso se va cultivando en esa amistad. Y fíjese qué hermoso que el Señor Jesús dijo, ustedes ya no van a ser más ustedes mis esclavos, mis siervos, ustedes van a ser mis amigos. Entonces todos nosotros podemos disfrutar de esa amistad y miramos nosotros que esa misma terminología ya la empieza a usar el Señor para sus discípulos. Pero bien importante, ¿se acuerda cuando yo les dije que habíamos sido injertados al pueblo judío? Entonces nosotros también, si vamos al versículo 17, nos vamos a dar cuenta que nosotros también pertenecemos a ese círculo de amistad con el Señor Jesús. En el capítulo 17, versículo 20, decía el Señor Jesús, dice, no oro solamente por ellos, sino también por las personas que en el futuro han de creer en mí por el testimonio de ellos. Las personas que en el futuro han de creer por el testimonio de ellos. Entonces fíjese, 2000 y pico de años, nosotros somos hoy esas personas que hemos creído por el testimonio de esos discípulos, que los pasaron a otros varones y estos a otros y estos, pero nosotros estamos siendo injertados. Entonces, qué bendición, qué gran privilegio que nosotros también podamos ser llamados amigos de Jesús. Es un privilegio, para mí es un privilegio verdaderamente ser amigo, pero también es una responsabilidad, porque la amistad es en doble vía, ¿cierto? Yo cómo cultivo esa amistad con el Señor Jesús, o lo llamo amigo pero nunca intimo con Él. Lo llamo amigo y nunca intimo con Él, entonces me creo con la autoridad de cualquier momento, cuando me acuerdo de que tengo un amigo que se llama Jesús, ir a buscarlo y pedirle. No, un amigo es la doble vía, es la comunicación. Nosotros en varones hemos aprendido, y dice que cuando la comunicación se rompe, la anormalidad comienza, ¿cierto? Cuando nosotros cortamos esa rama, cuando nosotros cortamos la comunicación de la sábila que viene de la raíz hacia ese pámpano, se muere esa rama, cae al suelo y será echada. Entonces nosotros no podemos dejar que la comunicación de parte nuestra hacia el Señor Jesús en ese momento de intimidad se rompa, porque si no, no lo podemos llamar amigo. ¿Cierto? El Señor Jesús, pero hermano, ¿amigo de qué? ¿Tú cuándo vienes a hablar conmigo? ¿Solo cuando necesitas? Entonces, amigo, nosotros cuando hay una amistad, entonces esa amistad, ¿cómo se hace? Necesitamos también nosotros adentrarnos en esa relación profunda con Jesús, quien nos salvó de la muerte. A mí alguien viene y me hace un gran favor, un favor grandísimo. Yo estoy agradecido con todas las personas, con todos los amigos que fueron tan atentos, tan dispuestos en el momento de mi infarto, que son mis amigos. Ahora más el Señor Jesús, que dio su vida para mí,
para mí tenía que ser el amigo de los amigos, el rey de mis amigos. Entonces, esa comunicación en doble vía, acuérdese que la comunicación es una persona que emite un mensaje y una persona que recibe ese mensaje. Son las tres cosas que se necesitan para la comunicación. Un mensaje, un emisor y un receptor. Pero muchas veces solamente no hay un mensaje, solamente está el receptor esperándome al amigo. Yo me considero amigo de Jesús. Yo quiero ser amigo de Jesús. Yo quiero que Él me llame amigo. Y acordémonos que las buenas relaciones no suceden por accidente. Yo no soy amigo de Carlos Acosta por accidente. Ha habido que sembrar en esa amistad, la hemos trabajado, le hemos brindado tiempo y requiere un compromiso. En el plano físico, en el plano del mundo, necesitamos que esas amistades sembrar, ¿cierto? Yo puedo conocer una persona y no la volví a ver y no la puedo llamar amigo, pero cuando hay un interés mutuo de esas personas y nos llamamos amigos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros verdaderamente seamos amigos, que haya una relación de intimidad, una relación profunda. Acordémonos que cuando Adán pecó, antes de que él pecara, Dios dice la palabra que había una relación, que él hablaba, que él bajaba, que él estaba con ellos en el paraíso. Pero cuando Adán decide pecar, esa relación se rompió. Pero en el plan salvífico, en la omnisciencia del Señor, en su omnipotencia, cuando Él pensó en el plan salvífico de mandar a su Hijo a morir por nosotros, lo que Él quiere es una relación. Él quiere que nosotros, por medio de la muerte de su Hijo Jesús, por medio de esa salvación, nosotros verdaderamente seamos sus amigos. Él quiere volver a tener esa relación con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces no permitimos esa intimidad, porque no permitimos, aunque Él conoce nuestros corazones, pero nosotros no nos abrimos, sabiendo que Él conoce nuestros corazones. Él quiere que como amigos nosotros nos sentemos en ese lugar, en el lugar secreto, y le digamos: Señor, yo hoy me siento defraudado, me siento triste, me siento angustiado, me siento criticado, me siento cargado, como un amigo. Yo me puedo sentar con un amigo y decirle: mire, hermano, hoy estoy en esta situación, esperando que ese amigo me diga cualquier palabra de aliento. Eso es lo que Él quiere. Entonces, esa relación de intimidad es la que el Señor busca. Cuando Él mandó a su Hijo Jesús a que muriera por mí, lo que Él está esperando es que yo intime. Por medio de ese plan de salvación, yo intime. Y es lo que el Señor quiere en esta mañana. Es lo que el Señor nos ha estado hablando en esta mañana. Entonces, antes de terminar, yo deseo que recordemos qué es lo que el Señor quiere cuando dice que una verdadera marca de un discípulo de Cristo es que vive en intimidad con Dios y le obedece. Primero, vive como Él nos enseñó. Permanecemos como el pámpano permanece en la vid. Que debemos llevar mucho fruto, pero para llevar mucho fruto se necesita que yo esté ligado, que yo esté en intimidad. Que si yo estoy en esa intimidad con el Señor Jesús, tengo toda la autoridad dada por Él para pedirle lo que yo anhele, lo que yo desee, de acuerdo a Él, no mis deseos tal vez mundanos de pedir cosas materiales, no. Si yo estoy pidiendo de acuerdo a lo que el Señor desea para mi vida, me va a ser dado. Que debemos amar a nuestro prójimo. No es fácil, pero debemos amar a nuestro prójimo y más. Y nuestro prójimo puede ser cualquier persona, la persona que va al lado en el Transmilenio, la persona que está haciendo una fila con nosotros. Debemos amar. Una marca de un verdadero cristiano es que ama a su prójimo. Y por último y bien importante es que seamos amigos de Jesús. Amigos, no conocidos. No que yo diga: es que yo tengo a Jesús, yo creo en Jesús, pero mi vida da testimonio de que yo soy amigo de Jesús. Ahí en el boletín ustedes tienen un resumen, tienen una frase que está resumiendo toda la prédica. Dice: un verdadero creyente vive en completa comunión con Dios y obedece su palabra. Un verdadero creyente vive en completa comunión con Dios y obedece su palabra. Y tengo dos preguntas ahí en pasos para la acción. Una:
¿Qué haré concretamente para tener una verdadera intimidad con el Señor? Saquen tiempo, más luego, en la tarde, mañana lunes, y contesten verdaderamente, ¿qué haré concretamente para tener una verdadera intimidad con el Señor? Y la pregunta número 2, ¿en qué áreas debo dejar de dudar o preocuparme y obedecer a la palabra de Dios? ¿En qué áreas debemos de dudar o preocuparnos y obedecer verdaderamente? Muchas veces nosotros nos preocupamos porque no obedecemos la palabra del Señor. Nos metemos en problemas porque no obedecemos la palabra del Señor. Padre, yo te quiero dar gracias, bendito Rey, porque en esta mañana, Señor, hemos estado ante tus pies, Señor, recibiendo palabra tuya, Señor. Yo declaro, bendito Rey, que la palabra, que esta palabra, Señor, a todo oído que llegue, Señor, hará rema en su corazón. Se hará viva, Señor. No será una palabra que entrará por un oído o saldrá por el otro. Será una palabra que nos exhortará. Será una palabra que nos va a redarguir, a pensar verdaderamente si yo tengo una verdadera intimidad con el Señor. Y más aún, más importante aún, si yo obedezco esa palabra. Ser cristiano es vivir conforme a Cristo vivió en nuestras acciones y en nuestras vidas, Señor. Obedecer a su palabra y vivir consecuentemente con esa palabra. Padre, yo te bendigo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo. Que nuestra intimidad, Señor, contigo sea reflejada en el mundo, Dios y Rey, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor, y queremos llevar fruto al mundo, fruto que permanezca, Dios y Rey. Te alabamos, Dios. Queremos vivir en tu presencia, queremos vivir delante de tu trono, Señor, pero reflejando el rostro de Cristo a los demás. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Iglesia, que el Señor te bendiga. Que haya sido un tiempo de bendición para ti y para los tuyos. Nos vemos pronto y a permanecer en la presencia del Señor. Que Dios los bendiga.